Pelei, Mari Beavin. Mari Beavin inchetu fachi pun mu pupeñi pulamien. Mari compuche, Mari pupeñi, Mari pulamien, apuen, tuvameu mulelu. Mari pupapai, Mari puchachai, Mari monkuta pichikelu. Compuche al kutulelu tu fachi werkunzumu. Inchta nen tuan, inchta nen tuavin tu fachi pun mu pupeñi pulamien chumleimen. Pelei, tu fachi polera mu, tripatupe, ta weñefe. Pelei, incheta kupa chaliwin, komeiman pupeñi pulamien, tu fachi wal ma pumeu mulelu. Incheta ayuklen tu fachi antumu, incheta kumelen, incheta newentelen. Feimu, kupa chaliwin, kom tañiwenei. Pelei, ¿cómo están amigos? Puwenei, pupeñi, pulamien, tuvameu, tragupain compuche. Chemanta tragupain, feita quiñechalín, ¿cierto? Un saludo. Nos encontramos acá, tragupain compuche, tragupain. Si yo me encuentro con un peñi, si yo me encuentro con una lamien, ¿cierto? Yo le digo, Mari peñi, o Mari Lamien, ¿cierto? Como me están saludando acá, la Lamien Natalia Aburto del Facebook, ¿cierto? También Paola Martínez Millañir me dice Mari, el Peñi Martín Ábalos desde la plataforma YouTube dice Inche Melecan Feula, él está bien ahora, ¿ya? La Lamien Mari me dice también, ¿ya? Y yo que le dije, Chagupain, feita cacha ese otro saludo, ¿ya? Si somos dos personas, recuerden que podemos decir Chagupayu Peñi, Chagupayu Lamien, pero acá somos varios. Yo les digo a todos ustedes, Chagupain Compuche, Chagupain Pupeñi, Chagupain Pulamien. Nos encontramos todos nosotros aquí. Felei, Kachem Piavin, ¿qué más puedo decirles? Les puedo decir también Chumleimen, Pupeñi, Chumleimen, Pulamien. Nosotros hasta ahora conocíamos a lo mejor Chumleimi. Chumleimi significa ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero el Chumleimen, compuche, Chumleimen es el plural. El plural. Ahora lo estoy aquí cambiando. Vi que tenía un pequeño error. Ahora sí. Chumleimen, ¿cómo están? ¿Ya? Claramente nuestro Mapudungun tiene conjugación. No dice Chumleimi compuche. No, Chumleimi es singular. Yo le pregunto a una persona, Chumleimi peñi, Chumleimi lamien, si son varios, si son plural, ustedes, Chumleimen, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya? Y ustedes ahí me pueden responder de manera singular. Inche melen, yo estoy bien. Inche ayuklen, yo estoy alegre, ¿cierto? Y también les voy a preguntar, Cheu, o sea, perdón un poquito. Ahora sí. También tenemos otra compuche, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando yo le digo a ustedes, ¿dónde vives tú? Digo, Cheu meleimi, pero ahora les voy a preguntar, Cheu meleimen, ¿dónde viven ustedes? ¿Dónde están ustedes? Entonces, Chumleimi, ¿cómo estás? Se pluraliza como Chumleimen, ¿cierto? Y el Cheumleimi, ¿dónde estás? O ¿dónde vives? Se pluraliza como Cheumleimen. ¿Pelei? También Elisa, Mari desde Chorriaca, Argentina. Puelmapu, feita tizumu, esa Puelmapu, ¿pelei? Inche Comelen, dice la Lamien Paola. La Lamien Cecilia Huentemilia dice, Inchin com el caleín. Ahí dice, nosotros estamos todos bien.
mañón que tamiliou zungufiel lamien. Lamien erti calvulianca, dice, Mari lamuen, inche tremolen, ey mikai, me dice la lamien, me dice, hola lamuen, dice, yo estoy con buena salud, y tú, y usted. Feley, compuché, les quería comentar a todos los que están acá, que el día de ayer nosotros comenzamos, ¿cierto?, nuestros nuevos talleres. Ayer comenzamos 2 talleres, un taller inicial y un taller intermedio, ¿ya? Mucha gente lamentablemente quedó fuera del inicial. El inicial está completo, ya no cabe nadie más. Ya hicimos sobre cupo, ya para no dejar a nadie afuera, pero el que se llenó, ¿ya? Y eso también pasa porque yo, bueno, les digo con mucho cariño, yo les dije a todos, les dije, ¿cierto?, escribir al mail. Ahí era como va a filtrar quién estaba más interesado, ¿no? Y había gente que me escribía en la publicación, por el WhatsApp. Y entonces al final todos los que escribieron mail, ¿cierto? Al final saben que ahí les dimos las indicaciones, las instrucciones. Bueno, la cosa en realidad con Puché es que yo quedo súper triste porque a mí me gustaría que todos pudieran estudiar, todos pudieran ingresar a las clases, ¿ya? Entonces estoy viendo qué podemos hacer, tal vez hacer algunas clases por acá, abiertas, ya, algunas clases gratuitas, abiertas por acá. Obviamente no van a ser con la misma rigurosidad que las clases, ¿cierto?, grupales que hacemos, pero para que todos igual puedan acceder a clases, ¿ya? Así que eso, estaba pensando en realizar clases abiertas ya por acá, por este medio, ya aquí por Facebook y YouTube también, ¿cierto? A los que les interese, ¿ya? Bueno, lo cierto es que nuestras clases, como les digo, partieron ayer. Tenemos mucha gente, como siempre, gente de Ngulumapu y gente de Puelmapu, ¿ya? Siempre hay gente de acá, de este lado de la cordillera, y gente del otro lado de la cordillera. Y es súper bonito ver cómo nos comunicamos en la misma lengua, compuche, en Mapudungun, ¿ya? Y nuestro Dungun cambia bastante en español, ¿por cierto? Porque en este lado hablamos como chilenos y en el lado de Puel Mapu hablan como argentinos. Pero hablamos en Mapudungun y hablamos lo mismo. Si ya ahí nos damos cuenta, habláramos todos Mapudungun, no tendríamos esa diferencia en el habla. ¿Ya? Eso es lo que veo yo cuando hablo en Mapudungun con mis amigos de Puelma. ¿Vale? La Lamien Pamela Maulén dice, Mari Lamien, muy bueno el curso, estoy fascinada. Mire Lamien, qué bueno que esté fascinada, ¿ya? Porque se habrá dado cuenta que si bien se enseña de una manera bien didáctica, bien comprensible, hay que estudiar, ¿cierto? No podemos, ¿cierto?, pasar de una clase esperar la otra clase sin estudio entre medio. Ahí nos va a ir más o menos nomás. Hay que estudiar, Feley Lamien. Entonces es bonito comenzar a aprender esta lengua compuche, esta lengua mapuche que a mucha gente se le negó. Acá todos deberíamos conocer nuestro idioma, deberíamos hablarlo. De repente, no sé si le ha pasado cuando uno va de repente a un guillatún, ¿cierto? Va a algún chem mapuche y a veces ve que un peño y una lamienta todo el rato preguntando, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ya? Uno puede siempre ayudarlo, pero la idea es que cada uno entienda igual, po, que cada uno entienda el contexto, qué estamos haciendo ahí, ¿ya? La Lamien Iris Bustos me dice, me encantó la primera clase, ya, comienza un Google Lamien muy bien, ya, yo la verdad que le pongo mucho empeño a eso, ya, hago mi material propio, ¿cierto? No le copio el material a nadie, hago mis guías, mis presentaciones, mi material de apoyo, mis videos también, y lo mejor, lo bueno ahora es que también tengo 2 Lamien que me están ayudando, apoyando ahí, una en un nivel y otra en el otro, así yo ahí puedo dedicarme a enseñar. ¿Ya? Entonces, compuché, eso, vamos a hacer clases para que los que no pudieron entrar puedan seguir a lo mejor estudiando, no se desanimen. Hay muchas otras instituciones, asociaciones o Quimelfe que están enseñando también, ¿ya? La otra vez un Peñi me dijo, oye Peñi, ¿no te da como miedo empezar un taller en junio? Me dijo, hay tanta competencia. Eso me dijeron, y yo nunca lo había visto así, compuché, ¿eh?
yo nunca he visto de repente a los otros Quimelfe como competencia. Yo veo que estamos todos trabajando por un mismo fin, ¿ya? Entonces, creo que de ninguna manera es una competencia a quién tiene más alumnos o quién lo conoce más. Yo lo he visto siempre como un cruzado. O sea, es un cruzado, claramente, pero como un cruzado en el que todos estamos, como en chinta cruzado, Klein, que buen, y luchar por el peñal, tati. ¿Ya? Todos estamos trabajando para levantar nuestro idioma. Entonces, que hayan en este momento 5, 4 talleres simultáneos y estén todos llenos de estudiantes, es un comienzo un que a todos los Quimelfe, todas las asociaciones en este momento tengan sus cursos llenitos, porque hay harta gente que quiere aprender con Puché, eso es algo bueno nomás, no tiene ningún problema eso, ¿ya? Matilde Huenchulap dice, la mía, ella quiere aprender. Comienza un La mien Clau Carril dice, Mari Quimelfe, no alcancé a inscribirme. De la mien Clau, Mari la mien, le mando un saludo. La mien ha estado en clases mías en Santiago, estuvo en una clase mía en Concepción. Antes del COVID, hacía clases presenciales también. ¿Ya? Eh, ya, de la mien acá. También Soledad Cañillo me dice, Mari, gracias por enseñar. Mi nieta tiene 7 años y está aprendiendo. Yo les quiero dejar la invitación, un consejo. El Mapudungun tiene muchas consonantes y letras que cambian. Por ejemplo, tenemos la R. No decimos ruca, decimos ruca. No decimos marri, decimos marri, ¿cierto? Y R. Roquín, raquiduam. Raquín, ¿veis? Reque. O también tenemos consonantes interdentales. Tenemos la Z, Zomó, Mapu, Zungun. Bueno, ¿a qué voy con esto? Tenemos consonantes que en castellano no existen y de repente la gente, por error, se las enseña a los niños simplificadas, ¿ya? La gente tiende a pensar que a los niños les va a costar más, pero no, a los niños les cuesta menos que a uno. Si usted, Compuché, si usted, Peñí, si usted, Lamien, tiene un niño, una niña, un hijo, hija, un nieto, nieta, qué sé yo, y le quiere enseñar Mapudungun, enséñele correctamente. Un niño de 4, 5, 6 años no tiene problema en decir r, no tiene problema en decir nga, o decir kla, kyen. Pueden pronunciar perfecto. El problema somos nosotros los más viejos. A nosotros si empezamos tarde nos va a costar. Nosotros si empezamos tarde a aprender nos va a costar pronunciar bien, pero los niños chicos con puché, enséñenle cómo es. Los niños no tienen problema. Yo tengo una hija de 4 años. Ella pronuncia las interdentales, la R, la E, todas. Y le cuesta menos que a la mayoría de mis chilcatufes. Los niños no hay que enseñarles simplificado. Los niños aprenden mejor que uno. Eso. Ya. Estamos leyendo los saludos. Mari Lamuen me dice, Trémole a mí. Me dice que esté con buena salud yo. Ya, me está deseando que esté con buena salud. Ya me compuché, entonces ese es el Chem Feita Tizduam. Comenzamos ayer con las clases de Mapudungun. El taller inicial está lleno, no cabe nadie más. Está hasta con sobrecupo, como les digo. El taller intermedio quedan muy poquititos quedan como 2 o 3 cupos, pero ese también ya está a punto de llenarse. Entonces nosotros no queremos tampoco, muchos me dicen ya, pero hagamos un cupo en la MIEN. No sería justo con ustedes que fueran 50 personas en un taller. No se aprendería igual. Ya les pido también comprensión con eso. Más adelante podremos ver a lo mejor un taller distinto, ¿ya? Habría que empezar otro taller. Pensaba, a ver qué me dicen ustedes, ya que hay tantos conectados. ¿Qué les parecería un taller, pero a las 11 del día, al mediodía, ¿ya? Porque ya los horarios de la tarde están totalmente repletos, ¿ya? Hago otros talleres también,
con la gente de Talcahuano, ¿cierto? De Talcahuano, estamos haciendo unos talleres. Entonces me queda, puedo hacer otro taller con Puché, pero tendría que ser en la semana, un horario más temprano, 11 de la mañana, mediodía. Ahí podríamos hacer otro taller de Mapudungun. Si a alguien le interesa, si se puede con Puché, eso podríamos hacer, ¿ya? La Lamien Jenny Pereira me pregunta, ¿cómo se dice por favor en Mapudungun? Decimos Furenen, Furenen Peñi, Furenen, Yothunguafen, por favor, ¿me podría responder? Ya, eso con Puché. Lengua de señas y lengua mapuche. Estaba leyendo eso. Yo no sé si debería ser obligatoria la mien, ¿saben? Que yo antes pensaba eso, pero no sé si será justo obligar a un niño quechua a aprender mapudungun, ¿ya? O a un niño Rapanui, un niño Aymara, ¿ya? Yo creo que deberían enseñársela, depende también de lo que... Hay una cosa aquí importante, a ver, yo quiero aprovechar de decir algo con Puché, ¿ya? Y con esto después termino, ¿ya? Si era para saludarlo nomás. Mucha gente que ingresa a esta página me dice, obviamente con buenas intenciones, no es nada malo ni... Pero mucha gente siempre dice, oye, deberían enseñar esto en el colegio. Y sí, tienen toda la razón, yo estoy de acuerdo. Pero también yo siempre les digo que la primera escuela, parece un cliché, pero es real. La primera escuela es la casa, Tayin Ruka, Tayin Ruka. Si yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda, yo tengo que estudiar con él, tengo que estudiar con ella, tenemos que escuchar música en Mapudungún, tengo que hablarle a mis amigos cuando vengan, Mari Mari, para que mi hija, mi hijo, ya si tienen hijo o hija, escuche Mapudungún, para que vea que es algo que realmente se ocupa, que la gente lo utiliza, ¿ya? Entonces a veces cuando decimos, oh, quiero que a mi hijo le enseñen en el colegio, siento que un poquito a veces, que se entienda bien, ¿sí? Delegar responsabilidad, ¿ya? Si yo quiero que aprenda y yo no lo hablo, lo vamos a estudiar juntos, ¿ya? Porque para el niño no hay nada más motivante que ver al papá o la mamá hablar, estudiar el idioma con él. En cambio, si la mamá le dice, oye, estudia Mapudungún, y yo no veo a mi mamá estudiar, va a ser como cualquier materia del colegio que uno no quiere estudiar, ¿sí o no? En cambio, si el niño ve que el papá y la mamá, o la mamá con la familia, o con sus amigos, ve que hay Mapudungun, lo va a tomar natural. Yo tengo un peña acá que vive, bueno, relativamente cerca, que él es hablante, también es joven, ya, 30 años, y tiene una hijita pequeña, ¿ya? La niña se nota que está habituada al Mapudungun, ¿ya? Si yo llego allá y le digo, Mari Mari, chumley mi, ella me dice, cómele, ¿ya? Porque para ella el Mapudungun es algo normal, habitual, lo escuchan su padre, lo escuchan sus amigos, lo escuchan su madre, ¿ya? En cambio, si fuera un idioma que ella aprende en el colegio nomás, y nadie en la casa lo habla, no lo va a querer reproducir, po. Como cuando uno en la casa, cuando chico uno estudiaba inglés a lo mejor, y los papás no lo hablaban, ¿qué le voy a estar hablando si no me van a entender, por cierto? Entonces eso con Puché los quiero invitar muy humildemente a todos los que tengan hijo, hija, nieto, nieta, ¿cierto? Lo que sea, eh, estudien con los niños, que sea como un juego. Chumley mi, comelen, hey mi kai, ¿ya? Pero que los escuche a ustedes, ¿ya? Que los escuche. Por eso yo opino que se debería enseñar en el colegio, sí, pero hay que reforzar la educación del Mapudungun Rucameu en la casa, compuche, ¿ya? Feley, ya, ese Feitan y Rakiduam, me pasé de largo, los quería saludar nomás, les quería decir, bueno, agradecer a todos los que, oh, oh, estoy leyendo los comentarios, ¿ah? Ya,
Lamien, mucho texto se dice, pero lo vamos a leer igual. Para que la primera escuela sea la casa, los padres deben ser hablantes de la lengua mapuche. Además, contar con el tiempo para ya entender lo que quiere decir la Lamien. Miren, Lamien, yo conozco muchas veces padres que no son hablantes nativos de inglés. Yo conozco muchos casos, papás que son profesores de inglés a lo mejor, o lo aprendieron cuando más viejos, pero igual le enseñan a su hijo inglés. Le ponen la Peppa Pig en inglés, le ponen los monos en inglés, los colores, los números, ¿cierto? Pero también ellos le dicen hello, le dicen yellow, pink, red, todas esas cosas. El niño no está solo aprendiendo. Hay un adulto que igual le inculca, sin ser hablante de inglés, igual le inculca todo el rato, ¿cierto? Sí. Lo mismo tiene que pasar con el Mapudungun. A lo mejor yo no, uno puede que no sea hablante, alguien puede que hable súper poco, pero igual decirle Mary Mary, igual decirle Quiñe Epukla, si van a jugar Quiñe Epukla, no digan uno, dos, tres. Yo una vez, por ejemplo, yo a mi hija cuando chica le enseñaba los animales, le decía ya, ¿cómo dice el trewa? Chempita trewa, chumñechipita huacá, y se acostumbraba. Y yo veía a otros amigos mapuche que le decían a su hijo, a ver, ¿cómo dice el gato? Y yo pensaba nomás, puche, ¿por qué no le enseña Yarki? Decía yo. Pensará que le va a costar. Y no, pues, era porque no está en nosotros todavía, bueno, en otras personas, enseñar, transmitir el Mapudungun. Pensamos que a lo mejor al niño le va a costar, como le cuesta a uno de adulto, pero no, es súper fácil. ¿Ya? A ver, ya, mira, esto está importante. Los que no tienen ningún contacto presencial, lo mismo que dije recién, lo mismo que hacen los papás cuando no sé, pues, cuando no tienen amigos gringos, igual le enseñan a los hijos, ¿ya? A lo mejor la gente no busca mucho, ¿ya? Pero en YouTube está lleno. Está el canal de Mapu Zunguletuain, ¿ya? Donde tienen videos, por ejemplo, el Pocoyo en Mapu Zungun, tienen videos de los colores, tienen videos para niños en Mapu Zungun, está hasta el perro Chocolo en Mapu Zungun. Ya, pero seamos sinceros, si a lo mejor ustedes no lo sabían esto, es porque ni siquiera lo han buscado, po. ¿Ven? Si igual hay que hacer su media culpa. Entonces, hay cómo hacerlo. Si usted a lo mejor no sabe, se sienta con un niño y ve estos monitos. Igual va a aprender Mari Mari, Quiñe Epukula, Chumleimi, Pelei. Eh, entonces eso, ya más que un tirón de oreja, es una invitación. Mucha gente acá dice nomás, no, no se puede, no hay cómo, sin saber que está lleno de recursos ahora. Mira, sin ir más allá, mira, esto va a parecer promoción, ¿eh? Pero no era, mira, era un poquito. Ya, miren, yo hinché ya con esto, trabajo con unos Peña y Lamien de Az Quintúe. Y hacemos, por ejemplo, mira, tenemos estos juegos de magnético para jugar, cuerpo humano, Chekalel, magnético. Tenemos también libros de actividades con números, colores, formas, magnéticos, tazones, todo, para que los niños aprendan. Y así como nosotros tenemos, hay otra gente que hace juegos también, que hace libros, que hace emprendimientos de esto, que tiene negocios cruzados. O sea, no solo nosotros, ¿ya? O sea, al final está en buscar, compuche. Si hay un papá por ahí que toque guitarra, hay canciones en guitarra para niños en Mapudungun. La escuchamos, la aprendemos, se la cantamos al niño. Siempre hay opciones, compuche. ¿Ya? Eh, Eso, compuche. Ya no voy a seguir porque van a pensar que es discusión. ¿Ya? Pero eso. Mira, esto es importante. Esto es súper importante. Esto es mejor que todo lo que yo he dicho. Lo poco que uno sabe, hay que inculcarlo. Si usted sabe decir Mari Mari nomás, y sabe decir Quiñe Epukula, eso le enseño a mis niños. Ya es un paso, ya es más que nada, que no enseñarle nada. Bueno, pero además hay monitos, hay música, hay juegos como los que vendemos nosotros. Otras personas también tienen libros de actividades bonitos, con puché. Amulepe también, que siga nuestro idioma.
Mapu thongo que ain tu fachi mapu meu fil que mapu meu fei mu fil pele mule pain tu fachi wanyon tu mapu meu. Mulele ta mapu que che mule ahuita ta mapu thongun. Mule ta in chilcatual. Mule petu. Inchi ta petu kintu me ken ta in que un con puchen welu theu melita ta kini a thoman thongu. Pelei a mule pe ta in que un ta in pu pichi que che mapu thongu kengen tu fachi mapu meu. Pelei rume falenti. Ka antu pu peñi pu lamien ngenole ta mapunche que wen ngenole ta mapunche ragiduam ngenole ta mapu petu mapunche nya win kam re chile que chemoten mapuche nielu pelei kan felelei. ¿Qué dije ahí? Si algún día no hubiera más mapuche Zongun, no hubiera más mapuche ragiduam, si no hubiera tierra, café, ¿aún seríamos mapuche? ¿O solamente seríamos chilenos con un apellido mapuche? Feita Tirranton, Feita Niragidwam Compuche. Aflayai tain que bueno, no se va a acabar nuestro idioma. Bueno, Melei tain chilcatual, Melei tain zongual, pero tenemos que estudiar, tenemos que hablar. Felei, peu cayal compuche, peu ain canengumasmu.